Saludos amigos de YouTube, una vez más Víctor te saluda el día de hoy. A continuación voy a resolver el siguiente problema, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos, que con este sencillo gesto me ayudas un montón. Bueno, pues comencemos. Pero antes de eso, quiero recalcar algo. Este ejercicio me lo pidieron, sin embargo recordemos que mi canal se está enfocando al libro de estática de Hibbeler, de la 14ª edición. Así que, este problema lo quise hacer primero para aclarar ese punto, así que este va a ser el único problema que solucione de este libro, debido a que este problema tiene que ver con el libro en algún punto del capítulo. Entonces no quiero que se confundan, ¿sí? No quiero sonar grosero, ni mucho menos quiero decir que no les quiero ayudar, sino que quiero aclarar que mi canal es un enfoque más al libro de Hibbeler antes que a otro libro, ¿sí? Entonces, me pidieron este problema para aclarar ese punto, y como este es un tema que sí está relacionado con el libro de Hibbeler, pues lo vamos a resolver, ¿sí? En este caso dice, calcula el torque neto, la magnitud y dirección en la viga de la figura P8.3 en relación con A, un eje en O perpendicular a la página, y B, un eje en C perpendicular a la página, ¿sí? Entonces, para este problema nos dan esta viga, y no nos confundamos con esto de aquí, con esto perpendicular a la página, ¿sí? Simplemente hay que calcular el momento con respecto al punto O y con respecto al punto C, ¿sí? Van a haber dos momentos que debemos calcular. Para esto, la primera condición es que las distancias del elemento deben ser verticales y horizontales. En nuestro caso, la viga es horizontal, así que por esta primera parte estamos bien. Para el segundo paso, vuelta a las fuerzas, tienen que ser verticales y horizontales. En este caso las fuerzas están inclinadas, así que hay que encontrar las componentes de esta fuerza. Para esto vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Entonces, primer paso, dibujamos la viga con sus fuerzas. Incluso aquí me faltó el ángulo, ¿sí? Este ángulo que es de 20 grados. Pongámoslo por aquí nomás. Aquí está bien. El ángulo de 20 grados. Dibujamos los puntos, en este caso es el punto O y el punto C, no es G, es el punto C. Entonces están actuando tres fuerzas, en este caso decidí llamarle fuerza 1, fuerza 2 y fuerza 3. Como yo debo calcular las magnitudes, ¿qué significa esto? Debo trazar una línea paralela, una línea aquí en este extremo, vertical y horizontal. Y acá donde termina el vector y donde inicia el vector también. Imaginemos que es una línea horizontal y vertical, ¿sí? Tanto para la fuerza 1, para la fuerza 2 y para la fuerza 3. Y donde se intersecten vamos a formar un paralelogramo, ¿sí? Como podemos ver acá, justamente en el esquema de acá. Si nos damos cuenta, esto es el objetivo. El objetivo es formar un paralelogramo. ¿Por qué? Porque así yo puedo ver las componentes. Cuando yo hago este paralelogramo con las proyecciones que les acabo de comentar, las líneas que son horizontales serían mi fuerza 1 en el eje X, y las líneas que son verticales serían mi fuerza 1 en el eje Y, tanto para la fuerza 1, para la fuerza 2 y para la fuerza 3, ¿sí? Entonces estas componentes yo debo dibujarlas, ¿sí? Porque estas componentes son verticales y horizontales. Es lo que me interesa a mí. Me interesan las fuerzas que sean verticales y horizontales. Si una fuerza está inclinada, yo debo calcular sus componentes. Entonces estas componentes debo dibujarlas, y estas debo dibujarlas con una condición. Primero tienen que respetar el sentido original de la fuerza. Por ejemplo, esta fuerza 1 va hacia la izquierda y hacia abajo. Y además tienen que partir desde el punto donde está actuando la fuerza, ¿sí? En este caso la fuerza 1, ¿dónde está actuando? Aquí. La fuerza 2, ¿dónde está actuando? Aquí. La fuerza 3, ¿dónde está actuando? Aquí. Entonces las componentes, si nos damos cuenta, la fuerza 1 iría hacia abajo y hacia la izquierda. Entonces mi fuerza 1 en el eje X iría hacia la izquierda, y mi fuerza 1 en el eje Y iría hacia abajo. ¿Y dónde dibujo estas componentes? En donde está actuando la fuerza original. La fuerza 1 está actuando en este punto, así que la fuerza 1 en el eje X y la fuerza 1 en el eje Y también van a actuar en este punto. Hago lo que hice para la fuerza 1, para la fuerza 2 y para la fuerza 3, ¿sí? Y con esto yo ya tengo las componentes de estas tres fuerzas. Entonces ahora que tengo las componentes, ya estas fuerzas son verticales y horizontales. Con estas fuerzas sí puedo comenzar a trabajar. Ahora debo calcular estas componentes, ¿sí? Porque estas solo están únicamente gráficamente, y yo deseo calcularlas matemáticamente, ¿sí? No todas me van a ser útiles para hacer el cálculo del momento, pero bueno, para un ejercicio de práctica vamos a calcular estas componentes, ¿sí? Entonces vamos con
el diagrama de cuerpo libre, que deben estar las fuerzas que me interesan, la viga y las distancias. Y con esto yo puedo comenzar a trabajar. Voy a hacer el cálculo de las componentes de la fuerza 1. Entonces, cuando yo deseo calcular las componentes de una fuerza y me dan el ángulo, yo debo aplicar las funciones trigonométricas seno y coseno. En este caso, seno de 45 grados es igual al cateto opuesto, que sería esta componente, que es mi fuerza 1 en el eje Y, sobre la hipotenusa, que sería mi fuerza 1. Digo cateto opuesto y digo aquí hipotenusa porque este es un triángulo rectángulo, ¿sí? Cuando yo hago una descomposición de fuerza siempre se forman triángulos rectángulos, ¿sí? Entonces, continuemos. Yo deseo despejar mi fuerza 1 en el eje Y, así que esta variable debe estar al lado izquierdo. Entonces, antes de despejar, todo lo que está a la derecha pasa a la izquierda y todo lo que está a la izquierda pasa a la derecha. Despejo mi fuerza 1 en el eje Y, entonces sería esta fuerza 1 que está dividiendo pasa a multiplicar y sería fuerza 1 por seno de 45. Reemplazo los valores. Fuerza 1, 30 newtons. Seno de 45 grados, 0.707. Mi fuerza 1 en el eje Y tiene un valor de 21.213 newtons, ¿ya? Ahora que tengo mi fuerza 1 en el eje Y, debo calcular la otra componente y en este caso debo usar la función coseno. Entonces, coseno de 45 grados es igual al cateto adyacente, que sería mi fuerza 1 en el eje X, sobre la hipotenusa, que sería mi fuerza 1. Entonces, coseno de 45 grados es igual a fuerza 1 en el eje X sobre la fuerza 1. Asimismo, yo deseo despejar mi fuerza 1 en el eje X, así que esta variable debe estar al lado izquierdo. Entonces, antes de despejar, todo lo que está a la derecha pasa a la izquierda y todo lo que está a la izquierda pasa a la derecha. Este fuerza 1 que está dividiendo pasaría a multiplicar, así que mi fuerza 1 en el eje X va a ser igual a fuerza 1 por coseno de 45 grados. Reemplazo cada uno de estos valores. Fuerza 1, 30 newtons. Coseno de 45 grados, 0.707. Multiplicando esto me dice que mi fuerza 1 en el eje X es de 21.213 newtons. Hago lo mismo para la fuerza 2. Asimismo, voy a mi fuerza 2 y yo debo calcular las componentes de esta fuerza cuando me dan el ángulo. Entonces, cuando me dan el ángulo, yo debo aplicar las funciones trigonométricas seno y coseno. Seno de 30 grados es igual al cateto opuesto, que sería mi fuerza 2 en el eje X, sobre la hipotenusa, que sería mi fuerza 2. ¿Sí? Asimismo, tengo que pasar todo lo que está a la derecha a la izquierda y todo lo que está a la izquierda a la derecha, porque mi fuerza 2 en el eje X es lo que yo deseo despejar y debe estar al lado izquierdo. Despejo mi fuerza 2 en el eje X, así que esta fuerza 2 que está dividiendo pasaría a multiplicar y tendría que mi fuerza 2 en el eje X va a ser igual a fuerza 2 por seno de 30 grados. Reemplazamos los valores. Fuerza 2, 25 newtons, seno de 30 grados, 0.5. Mi fuerza 2 en el eje X va a ser igual a 12.5 newtons, ¿sí? Ahora que tengo mi componente en el eje X, calculo la otra componente. Ya apliqué la función seno, por lo tanto ahora debo aplicar la función coseno. Coseno de 30 grados es igual al cateto adyacente, que sería mi fuerza 2 en el eje Y, sobre la hipotenusa, que sería mi fuerza 2. Reemplazo estos dos valores. Yo deseo encontrar mi fuerza 2 en el eje Y, así que esta variable tiene que estar al lado izquierdo. Entonces, antes de despejar, todo lo que está a la derecha pasa a la izquierda y todo lo que está a la izquierda pasa a la derecha. Este fuerza 2 que está dividiendo pasaría a multiplicar, así que mi fuerza 2 en el eje Y va a ser igual a fuerza 2 por coseno de 30. Reemplazo los valores. Fuerza 2, 25 newtons. Coseno de 30 grados, 0.866. Y mi fuerza 2 en el eje Y va a ser igual a 21.651 newtons. Ya tengo las componentes de mi fuerza 2 y finalmente voy con mi fuerza 3. Asimismo, mi fuerza 3. Debo calcular las componentes de esta fuerza y me están dando el ángulo. Por lo tanto, debo usar las funciones trigonométricas seno y coseno. Entonces, seno de 20 grados va a ser igual al cateto opuesto. Este es el ángulo de 20 grados. Seno de 20 grados es igual al cateto opuesto, que sería mi fuerza 3 en el eje Y, sobre la hipotenusa, que sería mi fuerza 3. Asimismo, como yo deseo despejar mi fuerza 3 en el eje Y, esta tiene que estar en el miembro izquierdo, así que antes de despejar, todo lo que está a la derecha pasa a la izquierda y todo lo que está a la izquierda pasa a la derecha. Esta fuerza 3 que está dividiendo pasaría a multiplicar, así que mi fuerza 3 en el eje Y va a ser igual a fuerza 3 por seno de 20. Reemplazo los valores. Fuerza 3, 10 newtons. Seno de 20, 0.342. Mi fuerza 3 en el eje Y es de 3.42 newtons. Ya apliqué la función seno, ahora debo aplicar la función coseno. Coseno de 20 grados es igual al cateto adyacente, que sería mi fuerza 3 en el eje X, sobre la hipotenusa, que sería mi fuerza 3. Entonces tendría lo siguiente. Coseno de 20 grados es igual a fuerza 3 en el eje X sobre la fuerza 3. Como yo deseo encontrar mi fuerza 3 en el eje X, debo despejarla. Pero toda variable para despejarla siempre tiene que estar al miembro izquierdo. Así que antes de despejar, todo lo que está a la derecha pasa a la izquierda y todo lo que está a la izquierda pasa a la derecha. Esta fuerza 3 que está dividiendo pasaría a multiplicar. Así que mi fuerza 3 en el eje X va a ser igual a fuerza 3 por coseno de 20. Reemplazamos los valores.
Entonces, fuerza 3, 10 newtons. Coseno de 20 grados, 0.940. Es decir, mi fuerza 3 en el eje X va a ser 9.4 newtons. Ahora que tengo las componentes de las tres fuerzas, debo primeramente calcular los momentos con respecto al punto O. Momento o torque es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, primeramente debo ver qué fuerzas me generan momento. Primeramente identifico el punto O. Entonces, con respecto a este punto, yo debo ver qué fuerza me genera momento y qué fuerza no me genera momento. ¿Cómo hago esto? Verán, vamos con las fuerzas. Verán, una fuerza me genera momento cuando su línea de acción no intersecta este punto. ¿Qué quiere decir esto? Imaginemos que mi fuerza 1 es infinito, ¿ya? Se va hacia el infinito, hacia la izquierda y hacia la derecha. Si mi fuerza 1 en el eje X choca al punto con el cual yo calculo momentos, en este caso el punto O, significa que no me genera momento. En este caso mi fuerza 1, como choca con el punto O, no me genera momento. Voy con mi fuerza 1 en el eje Y. Entonces, asimismo, como este es vertical, me imagino que es infinito hacia arriba, infinito hacia abajo. Si en algún punto choca al punto O, significa que no me genera momento con respecto al punto O. En este caso, mi fuerza 1 en el eje Y choca con el punto O, por lo tanto esta fuerza 1 en el eje Y no me genera momento. Voy con mi fuerza 2 en el eje Y. Me imagino, hago esta fuerza infinita, o sea que se va infinitamente hacia arriba y hacia abajo. Si yo hago esta proyección, no choca con el punto O, por lo tanto mi fuerza 2 en el eje Y sí me genera momento con respecto al punto O. Ya, yo sé que esta sí me genera momento. Ahora voy con mi fuerza 2 en el eje X. Así mismo, me imagino que es infinito hacia la derecha e infinito hacia la izquierda. En este caso, si yo lo hago infinito hacia acá, sí choca con el punto O. Con mi fuerza 2 en el eje X choca con el punto O, no me genera momento. Voy con otra fuerza. Mi fuerza 3 en el eje Y. Así mismo, me imagino que esta fuerza es infinito hacia arriba e infinito hacia abajo. Como yo hago infinito y no choca al punto O, significa que esta fuerza sí me genera momento con respecto al punto O. Ahora voy con mi fuerza 3 en el eje X. Asimismo, me imagino que esta fuerza es infinito hacia la derecha e infinito hacia la izquierda. Y si yo hago esto, resulta que cuando yo hago esta proyección al infinito, sí va a chocar con el punto O. Por lo tanto, esta fuerza 3 en el eje X no me genera momento. Es decir, de todas las componentes que hemos calculado, solo dos fuerzas me generan momento con respecto al punto O. La fuerza 2 en el eje Y y la fuerza 3 en el eje Y. Entonces, mi fuerza resultante o torque resultante con respecto al punto O va a ser las dos fuerzas que me generan momento, es la fuerza 2 en el eje Y y la fuerza 3 en el eje Y. Entonces, la fuerza 2 en el eje Y multiplicado por, recuerden, momento es igual a fuerza por distancia. Necesito la distancia. ¿Qué distancia? Desde mi fuerza 2 en el eje Y, ¿hasta dónde? Hasta el punto O. Entonces, si mi fuerza 2 en el eje Y es vertical, yo debo coger la distancia horizontal. En este caso, la distancia horizontal desde mi fuerza 2 en el eje Y hasta el punto O es de 2 metros. Y asimismo voy con mi fuerza 3 en el eje Y por la distancia. ¿Qué distancia? La distancia desde mi fuerza 3 en el eje Y hasta mi punto O. Entonces, como mi fuerza 3 en el eje Y es vertical, yo debo coger la distancia horizontal. ¿Desde dónde? Desde mi fuerza 3 en el eje Y. ¿Hasta dónde? Hasta el punto O. ¿Qué distancia hay? 4 metros. Ahora, ¿cómo yo sé si un momento es positivo o negativo? Por ejemplo, yo sé que este primero es positivo y el segundo es negativo. Veamos. Imaginemos que este punto, este es un pedazo de madera pequeño, ¿sí? Y yo pongo el dedo aquí, justamente aplasto con fuerza aquí, y luego esta otra fuerza, las fuerzas que me generan momento me representarían otro dedo. Si yo aquí pongo fijo este dedo y acá con otro dedo empujo este pedazo de madera hacia arriba, porque mi fuerza 2 en el eje lleva hacia arriba, esto va a girar así. Recordemos que cuando el giro es antihorario, es decir, en contra de las manecillas del reloj, yo considero el torque o momento positivo. Entonces mi fuerza 2 en el eje Y me genera este giro. Este giro es antihorario, por lo tanto yo sé que es positivo. Ahora vamos con mi fuerza 3 en el eje Y. Así mismo, aquí está fijo y acá vuelta lo empujo con otro dedo. Si yo lo empujo así, esto va a tender a hacer este giro. Y este giro es en sentido de las manecillas del reloj, o sea, es sentido horario. Por lo tanto, cuando hace este giro, yo digo que el momento es negativo. Es por eso que mi fuerza 2 en el eje Y me genera un momento positivo y mi fuerza 3 en el eje Y me genera un momento negativo. Reemplazo cada una de estas variables, mi fuerza 2 en el eje Y las distancias, ¿sí? Multiplico
los valores, realizo la respectiva resta y me dice que mi torque resultante con respecto al punto O va a ser igual a 29.620 Newton metro. Este libro trabaja solo con dos cifras, así que solo dos cifras y el resto borro. Antes de borrar me fijo en la primera cifra que voy a borrar. Si es mayor a 5, redondeo. Si es menor a 5, no redondeo. En este caso, como 6 es mayor que 5, tengo que redondear. Después del 29, ¿qué número sigue? Sigue el 30. Así que mi momento resultante con respecto al punto O es de 30 Newton por metro. Ahora vamos a hacer el torque neto, pero con respecto al punto C. Entonces, tengo que ver qué fuerzas me generan con momento el punto C. Voy con mi fuerza 1 en el eje X. Me imagino que se hace infinito hacia la izquierda y hacia la derecha. Entonces, si yo hago infinito esto y choca con el punto C, significa que no genera momento. En este caso, mi fuerza 1 en el eje X al hacer infinita choca al punto C. Por lo tanto, mi fuerza 1 en el eje X no me genera momento con respecto al punto C. Vamos con mi fuerza 1 en el eje Y. Asimismo, me imagino que es infinito hacia arriba y hacia abajo. Si yo hago esta proyección, no choca al punto C. Por lo tanto, mi fuerza 1 en el eje Y sí me genera momento con respecto al punto C. Vamos a ver con mi fuerza 2 en el eje Y. Me imagino que es infinito hacia arriba, infinito hacia abajo. Si yo hago esto, sí choca al punto C. Por lo tanto, mi fuerza 2 en el eje Y no me genera momento con respecto al punto C. Vamos con mi fuerza 2 en el eje X. Me imagino que es infinito hacia la derecha e infinito hacia la izquierda. En este caso, si yo hago esto, sí choca con el punto C. Por lo tanto, mi fuerza 2 en el eje X no me genera momento con respecto al punto C. Vamos con mi fuerza 3 en el eje X. Me imagino que es infinito hacia la derecha e infinito hacia la izquierda. Si yo hago esto, choca al punto C. Por lo tanto, mi fuerza 3 en el eje X no me genera momento con respecto al punto C. Y finalmente vamos con mi fuerza 3 en el eje Y. Entonces, como esta fuerza es vertical, la hago infinito hacia arriba e infinito hacia abajo. Si yo hago esto, no choca con el punto C. Por lo tanto, mi fuerza 3 en el eje Y sí me genera momento con respecto al punto C. Entonces, las únicas fuerzas que me generan momento es de mi fuerza 1 en el eje Y y mi fuerza 3 en el eje Y con respecto al punto C. Entonces, mi torque resultante o momento resultante va a ser igual, con respecto al punto C, es igual a mi fuerza 1 en el eje Y por la distancia desde mi fuerza 1 en el eje Y hasta mi punto C, menos mi fuerza 3 en el eje Y por la distancia desde mi fuerza 3 en el eje Y hasta el punto C. Aquí es C, realmente. Entonces, ¿por qué? Porque recordemos que solo la fuerza 1 en el eje Y la fuerza 3 en el eje Y me generan momento. Entonces, fuerza por la distancia desde mi fuerza 1 en el eje Y hasta C, y la distancia desde mi fuerza 3 en el eje Y hasta C, ¿sí? Es la distancia, siempre es la distancia. Si la fuerza es vertical, yo debo coger la distancia horizontal, ¿sí? ¿Por qué sí que es positiva y esta es negativa? Asimismo, imaginemos que ahora nuestro dedo lo ponemos fijo aquí. Entonces aquí mi dedo no se va a mover, yo aplasto aquí este pedazo de madera y vuelta acá mi fuerza 1 en el eje Y va a ser mi dedo. Y yo empujo esta tabla, así un pequeño pedazo de madera, lo empujo hacia acá con un dedo. Entonces esto va a tender a girar así. Este giro es en contra de las manecillas del reloj, por lo tanto es positivo, ¿sí? El momento que es en contra el giro que es en contra de las manecillas del reloj es positivo, ¿sí? Es por eso que yo sé que mi fuerza 1 en el eje Y me va a generar un momento positivo y mi fuerza 3 en el eje Y el momento va a ser negativo. ¿Por qué? Porque así mismo aquí pongo fijo un dedo y con el otro lo empujo y va a tender este giro. Este giro es en sentido de las manecillas del reloj. Por lo tanto, yo sé que este momento va a ser negativo. Es por eso que le pongo menos. Reemplazo los valores. Las fuerzas ya habíamos calculado. Las distancias desde mi fuerza 1 en el eje Y hasta C, es esto de aquí, es de 2 metros. Y lo mismo desde mi fuerza 3 en el eje Y hasta C, es esta distancia que corresponde a 2 metros, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta distancia va a ser 4 menos 2 me da 2, es lo que sobra, ¿sí? Entonces, realizo la respectiva multiplicación y luego la respectiva resta y me dice que mi momento resultante con respecto al punto C es de 35.586 Newton por metro. Este libro solo trabaja con dos cifras significativas, así que debo redondear. Cojo dos cifras y el resto borro. Antes de borrar me fijo en la primera cifra que voy a borrar. Si es mayor a 5, redondeo. Si es menor a 5, no redondeo. En este caso, cuando es igual a 5, me fijo en el número que está a la izquierda. Si este número es impar, redondeo. Si este número es par, no redondeo. En este caso, como 5 es impar, tengo que redondear. Mi momento resultante con respecto al punto C es de 36 Newton por metro. Y bueno amigos, con esto he acabado el video del día de hoy. Si te gustó el video y más que todo si te sirvió, te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal y le des me gusta al video. Cualquier duda o sugerencia es bienvenida en mi canal. Sin nada más que decir, agradezco por la atención prestada a la presente y nos veremos en el siguiente video.